Mi tema es el víctima y victimodogmática. En la victimodogmática encontramos, se dice que los primeros en usar su terminología fue el doctor F. Werman, quien recomendaba una nueva ciencia que tuviera en cuenta a la persona que hacía o que padecía el homicidio según era era para él un hombre olvidado. Dice, Hans Bond decía que también eran importantes los estudios del tema y coinciden en que la víctima se debía analizar ante todo como un factor de delito o a causa de un delito que se cometía, que principalmente su conducta se podía desplegar. Benjamin Anderson también la define como la ciencia que propone estudiar la persona de la víctima en su totalidad. Esto teniendo en cuenta el punto biológico, el punto psicológico y social para llegar a una profilaxis victimal. Se dice también que por lo anterior decimos que para comprender el estudio de la victimología, primero teníamos primero la personalidad de la víctima, que se sacumbe ante la conducta delictiva o ante otros factores como consecuencia de unas inclinaciones subconscientes, o sea, que van más allá de la conciencia para realizar un acto o un delito. Dos, que los elementos psíquicos formaban parte de un complejo, ya que existe en el tipo penal que determina el acercamiento entre la víctima y el criminal. Otro era la personalidad de las víctimas sin intervención de una tercera persona, o sea, que esa abarca situaciones disímiles como lo que tiene que ver con el estudio del suicidio y un accidente de trabajo. Dice, la búsqueda de los instrumentos también del tratamiento cuantitativo, curativo y preservativo de la reincidencia de la víctima. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las víctimas. Las víctimas se clasifican en culpables, coadyacente, causal, víctima delincuente, determinada, incapaz, indiferente, independiente y por coincidencia. La culpable es aquella que sucumbe fácilmente debido a su negligencia, su vanidad y su ambición de obtener algo, el objetivo que lleva, y no mide las consecuencias, o sea, esa es totalmente culpable. La coadyacente es aquella que colabora a realizar aquella acción penal o un homicidio determinado. La causal es aquella que da origen a un delito, digamos, como la mujer adúltera. Aquella mujer adúltera, en su estado de embriaguez, sin querer, comete un delito, esa es la causal. La de víctima delincuente, aquella que queriendo cometer un delito termina siendo ella la víctima. La determinada, esa es la que escoge a su agresor, o sea, le hace como un seguimiento a aquella persona a la que le va a cometer el delito. La incapaz es aquella que no tiene capacidad mental, como los menores de edad o aquellas personas que tienen deficiencias intelectuales, o sea, los locos, los dementes. La indiferente, dice, sucumbe por obrar al azar sin que se haya escogido previamente, o sea, esa es la que de pronto va por el camino y se vio la oportunidad y cometió el delito. Dice, por conciencia, sufre las consecuencias por un error de autor cuando ese se dirige ante una víctima determinada, o sea, aquella que de pronto sale a cometer un delito y termina no matando a la persona que ella tenía que hacerlo, sino a otra independientemente de lo que tenía que hacer. Ahora vamos a hablar sobre la victimodogmática. Dices, la victimodogmática dice el nombre que se le da al estudio de la víctima ceñido a una dogmática jurídico-penal y a los análisis que suelen hacerse desde la tipicidad objetiva, antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad y otros temas procesales. Víctima y tipicidad objetiva. Esta se presta con el consentimiento frente a bienes jurídicos disponibles. Desaparece la tipicidad bien por simple antipicidad, bien con la tesis de los elementos negativos de tipo, y se parte de ausencia del bien jurídico. Por ejemplo, en esa podemos poner aquella mujer que hace una inseminación artificial no consentida. La víctima y antijuricidad. Para que el comportamiento en este caso sea antijurídico, dice que la lesión del bien jurídico sea sensible,
material, sustancial y no simplemente formal. Por consiguiente, en esta, la víctima debe sufrir. Víctima y culpabilidad. Dice, opera particularmente en el error. Esto depende de la edad de la víctima. En el caso de los accesos o de los delitos sexuales como tal. Víctima y punibilidad. Dice, esta relación puede variar, depende a varios ángulos. Dice, entre víctima e incremento de la pena. Que esto dice que son los delitos por daño grave al sujeto. La otra es víctima y disminución de la pena, o sea, el homicidio por piedad. Víctima y exclusión o extinción de la punibilidad, fraude mediante un cheque, o sea, que el que hace por medio de un documento privado un fraude. Víctimas y aspectos procesales. La ley procesal recoge varios puntos íntimamente vinculados con la víctima. Sobre ellos, su protección y asistencia, restablecimiento del derecho, acceso al independiente y aportar pruebas de desistimiento, conciliación, preclusión de la instrucción por indemnización integral y representación técnica del proceso penal. En la víctima y antijuricidad dice, analiza hasta qué punto y medida el reconocimiento de la existencia en algunos supuestos delictivos de víctima favorecen la consumación del hecho. Puede cuando se afirma que estos son responsables por haber contribuido a los actos dolosos e imprudentes y en este sentido valoran la atenuación e incluso extremadamente de las responsabilidades de autor. Dice, la nueva victimología se inicia desde los años 80 y sigue trabajando los temas tradicionales, pero coincide más con la importancia de los siguientes. 1. Las investigaciones sobre víctimas, encuestas victimológicas con el propósito de buscar acercamientos a 1. La cifra negra, oculta o una oscura de la criminalidad, aquella que comenta pero que llega al conocimiento de las autoridades judiciales. B. Que por muchas víctimas no denuncian las conductas que las lesionan, por miedo, por indiferencia, por anhelo a perder el tiempo de confianza en el sistema penal. La otra es la detención de cómo afrontan sus problemas las víctimas cuando no acuden a la justicia y a qué mecanismos extralegales se dirigen por su victimario para resolver los conflictos. Otra es la determinación de la víctima como probable causa del delito. Dice, la búsqueda de las medidas más adecuadas para evitar que las personas se conviertan en víctimas. La atención de las víctimas, tanto desde el punto de vista de su rehabilitación como desde el de su prevención para evitar que las personas propensas caigan en la victimicidad. Las víctimas en el sistema penal, podríamos decir que hay varios puntos. 1. La selectividad que generalmente hace la policía por arreglar sus víctimas pertenecientes a clases económicamente más bajas. Violencia al Poder Judicial, la cárcel y sus víctimas, la angustia del capturado, la ansiedad de quien ha delinquido, el dolor de quien es investigado pero no llamado a descargos, los policías que sufren muertes y heridas y el temor del ciudadano de ser víctimas de la delincuencia y ser víctimas del sistema penal. Listo.